Hay quien dice que la violencia es consecuencia de la acción del gobierno. No es así. La violencia se da por la intervención no por la intervención de las fuerzas federales. Al contrario, las fuerzas federales intervienen donde hay violencia y porque hay violencia en un lugar determinado. La acción del Estado, así, contra los criminales, es una consecuencia y no una causa del problema. La violencia se da por la expansión del crimen organizado y en ese marco la presencia de las fuerzas federales no es parte del problema, sino parte de la solución. Y quiero hacer un reconocimiento a la lealtad y al patriotismo de las Fuerzas Armadas en México, al Ejército y a la Marina. Su participación firme y valiente ha sido decisiva en la defensa de México. Igualmente a los policías federales, ministeriales y ministerios públicos honestos que arriesgan su vida todos los días por el bien de México. También hay quien supone que si el gobierno federal no hubiera actuado en contra de estas mafias, no hubiera pasado nada. No hubiera habido violencia ni delitos. Ese es otro error muy común. Por el contrario, fue precisamente el no actuar a tiempo lo que permitió alcanzar el poder que hoy tienen los criminales. Y es absurdo suponer también que si el gobierno se retira de esa lucha, los delincuentes van a dejar de asesinar o de delinquir o de expandir su ámbito de influencia hasta dominar las estructuras de poder. Al contrario, de no haber hecho nada, en lugar de la utópica tranquilidad que algunos imaginan, el país estaría totalmente dominado por los cárteles. El crimen habría crecido hasta ser inoperantes las instituciones del Estado y ponerlas a su servicio. Y algo más importante, no habría quien les hiciera frente a esos grupos, dejando a las familias mexicanas a merced de los criminales. Ceder la plaza, no meterse con ellos, mejor no moverle, seguir con la administración de la ilegalidad y la simulación de la justicia nos hubiera llevado al envilecimiento de la sociedad, nos hubiera llevado al gobierno de los criminales. Los cárteles controlarían decisiones y recursos del Estado y de la sociedad. Eso habría significado, simple y llanamente, perder al país. Y eso no ocurrirá, no mientras se le siga haciendo frente con firmeza, y en lo cual mi gobierno está y estará plenamente comprometido hasta el último día de mi mandato. Por el contrario, si perseveramos en este esfuerzo, es que lograremos contener y dominar a los criminales hasta vencerlos y hacerles entender que no pueden meterse con la gente inocente y que quien lo haga pagará severamente las consecuencias. Desde luego que el objetivo del gobierno federal es recuperar la seguridad pública y reducir los niveles de violencia. Esa es nuestra meta. Y yo me pregunto, al igual que muchos de ustedes, ¿qué necesitamos para lograrlo? Y la respuesta es una estrategia integral, o más precisamente, los tres componentes que integran nuestra estrategia de seguridad. Primero, enfrentar y someter a los criminales. Segundo, construir una nueva institucionalidad en materia de seguridad y justicia. Y tercero y más importante, reconstruir el tejido social,
lesionado por la falta de oportunidades para los jóvenes, la desintegración familiar y social y la pérdida de valores. Como el primer componente, de lo que se trata es de poner un alto a la impunidad cínica con la que se comportan las organizaciones delictivas. El desplante con el que se asumen dueños de nuestros pueblos, de las ciudades, de las carreteras, de las calles, como lo hicieron precisamente los asesinos de Monterrey. Eso es algo que no podemos permitir. Por eso hay que enfrentarlos y hay que someterlos. Y hay que enfrentarlos con toda la fuerza del Estado y con lo mejor que tenemos, que son nuestras Fuerzas Armadas, que son nuestras instituciones federales, que son las fuerzas públicas reintegradas en muchos estados de la República. Hasta hoy han sido capturados o abatidos en su captura 21 de los 37 líderes criminales más peligrosos que operaban en México, y vamos por el resto de ellos. Y no se trata solo de los líderes, sino de toda su estructura. Y además debemos y vamos a hacerles saber que las calles son nuestras y no de ellos. Con el segundo elemento, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, buscamos construir el andamiaje institucional necesario, no solo para detener a los delincuentes, sino para garantizar que la justicia y la paz sean duraderas. Construir instituciones fuertes es la clave de la solución definitiva. Estamos desarrollando una policía con mayor capacidad de información e inteligencia, con herramientas muy valiosas como Plataforma México, que tiene bases de datos de rostros, de huellas dactilares, de vehículos, de muchas otras, y que nos han permitido encontrar a los delincuentes en muchos casos, precisamente también en el caso del Casino de Monterrey. Estamos también depurando y modernizando a la Policía Federal. En casi 5 años hemos pasado de poco más de 6,000 elementos a casi 35,000, y 7,000 de ellos son jóvenes con una carrera profesional terminada y orientados a las labores de información y de inteligencia. Y en el trabajo por fortalecer nuestras instituciones, hoy quiero anunciar que este año estamos acelerando y vamos a profundizar la depuración y el fortalecimiento de la Procuraduría General de la República. Lo haremos con un intenso programa que busca elevar las capacidades del personal de la Policía Ministerial y, desde luego, de los ministerios públicos de la Federación. Mi compromiso es concluir el sexenio con instituciones federales de seguridad y procuración de justicia renovadas, confiables y conformadas por elementos honestos y bien capacitados. Es muy importante que este esfuerzo se siga replicando a nivel local. Y aquí quiero reconocer los avances que los señores gobernadores han logrado en varias entidades federativas. Gracias al trabajo responsable de muchos gobernadores y jefes de gobierno, la mayoría de los titulares de seguridad pública y fiscales estatales han pasado por pruebas de evaluación y control de confianza. Sin embargo, hay estados que presentan un rezago significativo en el cumplimiento de estas obligaciones y compromisos. La mayoría aún no cuentan con unidades antisecuestro confiables, e incluso hay entidades que aún no tienen un centro de evaluación y control de confianza. Me preocupa que al ritmo que llevamos, solo 4 estados de la República habrán concluido la evaluación y control de confianza de todo su personal policial en el plazo que nos marca la Ley de Seguridad Pública. Yo quiero proponerle a la y a los señores gobernadores y al señor jefe de gobierno que hagamos todo lo que tengamos que hacer, en particular ampliar los centros de control de confianza a nivel estatal, y nos pongamos una meta, que a más tardar en el mes de mayo del próximo año, todos los mandos medios y superiores y al menos la mitad de todos los elementos operativos de las corporaciones policíacas y ministeriales hayan aprobado las pruebas de control de confianza. Les propongo y pido que aceleremos el paso. Que aceleremos el paso porque así lo exige la dramática situación de inseguridad que se vive en muchas entidades de la República.
Es necesario también que el Congreso dote a los gobiernos, y en particular a las fuerzas federales, de plena certidumbre jurídica en su actuar y de atribuciones legales indispensables para enfrentar la delicada situación que hoy vivimos. De la misma forma, necesitamos avanzar en la aprobación de leyes como la del combate al lavado de dinero, la del mando único policial, la iniciativa de ley anticorrupción, la iniciativa de cadenas delictivas, que permitirá, por ejemplo, que un miembro de un grupo delictivo también pague por los delitos que cometa ese grupo al que pertenece. Existen además otras iniciativas, como la que sanciona el robo de combustibles o la que propone cadena perpetua para secuestradores que mutilan o asesinan a sus víctimas, que son iniciativas que presenté hace varios años y que no han sido resueltas. También es indispensable que el Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como estatal, revise sus estructuras e integrantes. Reitero, no tengo la menor duda de la honestidad de la gran mayoría de los jueces y magistrados, pero debemos ser conscientes de que el judicial, como todas las instituciones, enfrenta la amenaza del poder corruptor de la criminalidad. Además, debemos cerrar la brecha entre la verdad real y la verdad legal. Porque la verdad real, la que le duele al pueblo, es que haya delincuentes que terminan en libertad sin pagar por sus delitos, con el argumento de que los elementos que se aportan no se ajustan a los criterios sostenidos al impartir justicia. Finalmente, el tercer componente de la estrategia es reconstrucción del tejido social. Y estamos trabajando para fortalecerlo. Para corregir de fondo el problema, el de la seguridad, debemos generar mayores oportunidades educativas, de esparcimiento, de trabajo, en particular, mayores oportunidades de formación y educación para los jóvenes, y por eso, en este gobierno, hemos dado un fuerte impulso a la creación de bachilleratos y universidades. Por otra parte, estamos trabajando en prevención y tratamiento de adicciones. Hemos invertido ya casi 5,000 millones de pesos para conformar una de las redes de prevención, atención y tratamiento de adicciones más grande del mundo. En acciones preventivas se ha capacitado a más de 500,000 de promotores Nueva Vida, entre maestros, padres de familia y jóvenes. Y en acciones de atención primaria hemos creado los centros Nueva Vida, 320 nuevos centros Nueva Vida, con lo cual nos permitirá darle esa atención primaria a quien lo necesita. La recomposición del tejido social es lo que realmente le va a dar una solución estructural al problema de la seguridad. Pero también, hay que reconocerlo, es la que más tiempo tardará en rendir los frutos deseados. He manifestado, y reitero ahora, mi franca disposición para escuchar alternativas y propuestas, y para que, sin abandonar la lucha, hagamos los ajustes que las cambiantes circunstancias nos aconsejen hacer. Y por eso he estado y estaré siempre dispuesto a escuchar y a dialogar con todas las voces, porque todo mundo tiene algo que aportar para resolver este problema. Hay un tema que los diálogos con la sociedad nos han permitido valorar en toda su magnitud. Me refiero a las víctimas de la violencia criminal, a las víctimas inocentes, a los secuestrados, a los asesinados, a los desaparecidos, a los fallecidos en un tiroteo, a los jóvenes, a los padres de familia, a los periodistas, a los soldados, a los marinos, a los policías, todos los que han muerto a consecuencia de esta violencia criminal. Por ellas y por ellos, y en su memoria, quiero pedirles a ustedes que guardemos un minuto de silencio.
consecuencia y no una causa del problema. La violencia se da por la expansión del crimen organizado y en ese marco la presencia de las fuerzas federales no es parte del problema, sino parte de la solución. Y quiero hacer un reconocimiento a la lealtad y al patriotismo de las Fuerzas Armadas en México, al Ejército y a la Marina. Su participación firme y valiente ha sido decisiva en la defensa de México. Igualmente a los policías federales, ministeriales y ministerios públicos honestos que arriesgan su vida todos los días por el bien de México. También hay quien supone que si el gobierno federal no hubiera actuado en contra de estas mafias, no hubiera pasado nada, no hubiera habido. Hay quien dice que la violencia es consecuencia de la acción del gobierno. No es así. La violencia se da por la intervención no por la intervención de las fuerzas federales. Al contrario, las fuerzas federales intervienen donde hay violencia y porque hay violencia en un lugar determinado. La acción del Estado así contra los criminales es una consecuencia